Hola amigos de YouTube, soy Deidad. Aquí está la segunda parte de Atrapados en la Oscuridad. Bueno, en realidad eran 6 partes, pero esas 6 partes las hice en 2 en vez de las 6. Bueno, ahora con el video, pero antes de eso un cuento pequeño. Un campesino cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, decidió pedirle el favor que le hiciera el aviso de venta. El poeta accedió gustosamente. El aviso decía: vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas. El poeta preguntó: amigo, ¿no se iba de la finca? El campesino con una sonrisa le respondió: no, mi querido vecino, después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no existe otro mejor. Bueno, ahora sí vamos con la segunda parte de Atrapados en la Oscuridad. Esa noche Gian y Oscar se dirigieron al segundo piso de la casa de Gian, donde vivía su abuela. Ellos tocaron la puerta y ella salió. Le preguntaron si tenía tiempo para que ellos le consulten algo. Ella respondió que sí. Entonces le contaron todo lo que les había sucedido. Luego de una larga conversación, la abuela quedó mudo mirándolos fijamente. Ellos se asustaron un poco y le preguntaron si pasaba algo. Ella les respondió: ustedes están siendo atrapados poco a poco por la oscuridad. Esto se debe a que profanaron esas tumbas y movieron esos cuerpos de su lugar. Le dije a tu padre que no sacara ese esqueleto de la casa, que no lo entregara a la policía y lo deje en el sótano. Oscar, tú también lo hiciste al llevarte el esqueleto del niño. Ellos están furiosos y no los dejarán en paz hasta que sus esqueletos estén donde estaban. Tuve un sueño terrible en el cual un hombre y un niño los atormentaban hasta llevarlos a la locura. Yo creo que fue un aviso y se me presentó para avisarles. Al escuchar esto, ellos se miraron el uno al otro un poco desconcertados y temerosos por lo que les puede pasar. Decidieron que todo puede ser alucinaciones y que dejarían de jugar por una semana para ver si era por la falta de sueño y el vicio. Esa semana cada uno siguió con su vida normal, iban al trabajo, a la universidad, salían a conversar pero sin jugar y todo pasó normal. No tuvieron ninguna mala experiencia como las que tuvieron días antes. Llegó el domingo y se reunieron con sus amigos para ir a comer un chifa, luego regresaron a sus casas y antes de entrar conversaron y llegaron a la conclusión que todo se debía a una psicosis causada por la falta del sueño y por el exceso de tiempo ante un juego. Dijeron que eso podría distorsionar sus mentes, así que decidieron jugar menos, se despidieron y cada uno se fue a su casa a acostarse. El lunes llegó y para Gian era feriado, debido al aniversario de su empresa, así que llamó a su novia y le preguntó si podía faltar a su trabajo y pasarla con él. Ella le respondió que sí y que iba a ir a su casa para pasarla juntos ahí. Su novia llegó justo para el almuerzo, así que almorzaron juntos y luego decidieron ir a su cuarto a ver una película. Mientras él ponía la película que iba a ver, ella quiso tomar agua, así que salió a la sala, que estaba al fondo justo donde habían removido vaca, para servirse un vaso con agua. Gian escuchó un grito desgarrador que provenía de la sala y reconoció que era de su novia. Dejó todo y salió corriendo para verla. Cuando la vio, la encontró desmayada en el piso, casi convulsionando. Enseguida la socorrió y la llevó a su cama para que esté echada ahí hasta que despierte. Gian fue al baño un momento para lavarse y orinar, y cuando sale del baño ve a un hombre sentado a la orilla de su cama observando a su novia. Se queda perplejo e inmóvil ante el suceso. Luego, al ver que su novia se movía incómoda, como si estuviera en una terrible pesadilla, gritó una grosería y le dijo: lárgate de aquí, y avanzó a la cama, pero cuando estaba por llegar este sujeto se desvaneció dejándolo con una sensación de escalofrío que recorría todo su cuerpo. Luego reaccionó y se echó al costado de su novia hasta quedarse dormido. Pasaron como 3 horas cuando su novia Luz se despierta y, aterrada por lo sucedido, despierta a Gian para contarle lo que pasó. Él despierta y ve su rostro invadido por el miedo y le dice a su novia que todo estará bien y que no le volverá a dejar sola. Su novia, entre llanto y miedo, le cuenta lo que había pasado. Ella le dice que al entrar a la sala se estaba sirviendo agua cuando escuchó unos pasos al fondo. Pensó que podía ser su hermana de Gian, así que se acercó para mirar, pero cuando miró vio un esqueleto andando caminando hacia la cocina. Fue entonces cuando pegó un grito y se desmayó del miedo y la impresión. Gian quedó aterrado y decidió conversar con Oscar para tratar de ponerle fin a esto.
Eran ya como las 7 de la tarde y Oscar llega de una charla en la universidad, entra a su habitación y decide ver televisión un rato para relajarse. Estaba viendo de los más tranquilo cuando de repente se apagó su televisor. Él trataba de encenderlo con el control pero no respondía, luego sintió como si el aire se congelaba. Cuando de repente miró por el reflejo del televisor veía que había un hombre de pie al costado de su cama mirándolo fijamente. Se asustó tanto que no pudo ni moverse, cerró los ojos para no ver nada y esperar que todo pasara. Pasaron como 5 minutos así cuando su mamá tocó la puerta de su habitación y le preguntó: hijo, ¿está bien? ¿No tienes hambre? En ese momento el televisor se volvió a encender. Él abrió los ojos y no vio a nadie, solo le respondió: no madre, estoy bien gracias. Estaba perplejo, no entendía qué sucedía, porque seguía con lo mismo. Decidió buscar a Jian para contarle y ver la manera de terminar con esto de una vez. Jian va a dejar a su novia en su casa, ya eran como las 10 de la noche, así que la hace dormir y luego él se va para su casa. Eran ya casi como las 12:30, pero igual decide buscar a Oscar. No podía dormir por lo sucedido, así que salió a conversar con Jian. Mientras se contaban todo lo que había sucedido, ambos quedaron sumergidos en el miedo, cuando de repente escuchan una risa bien tenebrosa. Como estaban en la calle buscaron de dónde venía, cuando vieron en la esquina de su cuadra un hombre que señalaba la ventana de Oscar. Al subir la mirada para ver qué había en su ventana, vieron a un niño con una sonrisa macabra. Era espeluznante y se atemorizaron tanto que casi pierden el conocimiento. Volvieron a mirar y no había nadie en su ventana, ni en la esquina. Ellos decidieron terminar de una vez por todas con esto y fueron decididos a retirar el esqueleto de la casa de Oscar para enterrarlo en el sótano de Jian, pero no saben lo que les espera ya que ese niño llegó la mañana siguiente y ambos fueron a hacer sus tareas diarias. Luego al regresar se reunieron para sacar el cuerpo del niño que estaba en el cuarto de Oscar y enterrarlo en el sótano de Jian. Sacaron el cuerpo en una mochila grande que tenía Oscar, lo llevaron al sótano de la casa de Jian, cogieron un pico y una pala del tío de Jian y comenzaron a hacer un hueco en el sótano. Al terminar el agujero metieron los restos del niño y lo enterraron. Ellos pensaron que todo había acabado, salieron del sótano y se dirigieron a la cocina de Jian para poder lavarse ya que estaban todo empolvados. Al entrar gritaron tan feo los dos, que salió Diego, hermano menor de Jian, y les preguntó qué pasa. Entró a la cocina y se asustó al ver el esqueleto del niño ahí. Él les preguntó qué hacen con el cuerpo. No lo tenías guardado en tu casa, Oscar. Él le contó que lo habían enterrado en el sótano hace un minuto y que no tenían idea de qué hacía ahí. Luego de una pequeña conversación recogieron el cuerpo y decidieron ir a enterrarlo nuevamente. Al salir a la sala vieron a un niño con un rostro diabólico que los miró y les dijo: no me iré sin mi padre. Él se acercó velozmente hacia Jian y se desvaneció mientras pasaba a través de él. Jian cayó al suelo, sintió como si le hubieran tirado un gran golpe en su pecho y le hizo perder el aire por unos minutos. Oscar y Diego, asustado, ayudaron a Jian y lo sacaron de la casa. Luego, súper asustados, conversaron y decidieron investigar quién se llevó el esqueleto del padre y obtenerlo de nuevo para poder enterrarlo junto al esqueleto de su hijo. Después de unas horas de conversación, decidieron ir al día siguiente a la comisaría e investigar todo lo relacionado para poder hallar el paradero del esqueleto. Diego se negó a participar y dijo que haber visto eso fue suficiente para el que se retiraba y no contaran con él. Jian y Oscar quedaron descontentos pues querían a alguien más para afrontar esto, pero decidieron de todos modos ponerle fin a este asunto. Al día siguiente Jian y Oscar decidieron ausentarse de sus deberes para poder investigar a dónde fue a parar el esqueleto que el papá de Jian entregó a la policía. Eran las 10 de la mañana cuando decidieron ir a la comisaría a investigar. Llegaron a la comisaría y preguntaron por la llamada que hizo el padre de Jian 2 semanas antes, sobre el esqueleto encontrado. El jefe de la comisaría les dijo que esa llamada fue atendida por el oficial Roberto Gómez Rebolledo, pero 2 días después de atender la llamada, no ha vuelto a presentarse a trabajar. Es más, exigió que se le diera sus vacaciones. La verdad, hemos intentado comunicarnos con él pero no da respuesta de dónde se ubica. Entonces Oscar le preguntó al jefe si podría darle la dirección del oficial. Él se negó diciendo que no podía dar datos personales de los oficiales por posibles atentados vengativos. Al escuchar esto, Jian le contó todo lo que les estaba sucediendo desde aquel incidente del encuentro de los esqueletos. El oficial, un poco atónito por lo escuchado, no dudó en darles la dirección del oficial, pues pensó que esto le podía estar sucediendo a él. Antes de salir de la comisaría, el jefe les dijo: por favor ayúdenlo si le está pasando algo malo. Salieron de la comisaría un poco contentos, pues tenían la dirección del oficial y creyeron que por fin podrían arreglar las cosas. Se dirigieron a sus casas para almorzar y quedaron en que terminando el almuerzo irían a la dirección indicada por el jefe.
Eran ya como las 4 de la tarde y se reunieron para ir a la dirección que obtuvieron. Esa tarde hubo un sol acogedor, era un día maravilloso, sentían que todo les iría bien y podrían terminar con esto para siempre. Llegaron a una avenida paralela y preguntaron a un peatón ¿dónde queda esta dirección? Él les dijo que quedaba a la espalda de esta calle. La noche cayó y con ella una densa neblina. Querían pasar por un pequeño pasaje entre dos casas, estaba alumbrado por un poste el cual parpadeaba debido a una falla del foco, se veía bien tenebroso y más para ellos que estaban con todas estas malas experiencias encima. Se armaron de valor y decidieron cruzar. Mientras avanzaban del otro lado del pasaje, apareció una sombra negra del tamaño de una persona adulta el cual los señaló y comenzó a carcajearse. Ellos se asustaron y corrieron hacia atrás. Mientras corrían, Jian se tropezó saliendo del pasaje. Oscar no lo percató y siguió corriendo. Jian quedó sentado pues se había lesionado su tobillo. Al ver el pasillo vio como ese hombre se le acercó y sintió como si estuviera metiéndose en su cuerpo. Al llegar a la esquina, Oscar se percató de que Jian estaba en la esquina del pasaje tirado en el suelo, convulsionando. Sacó su celular y llamó a los bomberos, los cuales lo auxiliaron y lo llevaron a la clínica más cercana. Eran como las 11 cuando Jian reaccionó y encontró al jefe de la comisaría, preguntándole qué había pasado y él le contó que algo lo había atacado. Oscar le afirmó lo mismo al jefe, que vieron a un hombre en el otro extremo del pasaje. El oficial, un poco nervioso, les dijo que no había nadie, les escarapeló el cuerpo al ver el video de la cámara de seguridad que había en la esquina de la calle. Él vio que Jian había caído al suelo y estaba mirando con cara de asustado hacia el pasaje. Luego se vio como caíste al suelo con fuerza y comenzaste a convulsionar, pero nunca se vio a nadie, a otra persona en el video. Jian se recuperó, sus padres vinieron y junto a Oscar fueron para su cuadra. Ellos decidieron ir de nuevo, pero esta vez le pidieron al padre de Jian que los acompañara y este accedió y dijo que les ayudaría a poner fin a este asunto. Llegaron a su cuadra un poco desconcertados y atemorizados por el suceso. Esta vez sus vidas parecían estar en juego. Al entrar a su casa, Jian sentía un poco de dolor en su pecho debido a lo que le sucedió. Enseguida quiso acostarse y dormir para descansar, y mañana terminar con todo lo que le sucedía. Mientras él dormía, la puerta de su cuarto se abrió y entró el hombre, que estaba furioso porque quisieron enterrar a su hijo sin él. Mientras el hombre se acerca a él, se podía ver cómo se inquietaba y se movía en la cama. Se acercó justo a la diestra de él y le propició un fuerte golpe en su pierna. Al sentir tremendo golpe despertó y vio al hombre con una sonrisa diabólica mirándolo. Estaban cara a cara, quedó congelado. Solo sacó un poco de fuerzas para pegar un grito tan fuerte que estremeció su casa. Al escuchar tremendo grito, su mamá se levantó y corrió a verlo. Él estaba en shock, ella lo hizo reaccionar y luego vieron su pierna estaba moreteada, tenía un gran moretón producido por el fuerte golpe. Al día siguiente Jian despertó y corriendo fue a buscar a Oscar, el cual no estaba en su casa, estaba en el hospital. Su hermana le comentó que despertó con la pierna rota y lo llevaron de emergencia al hospital. Jian se asustó y fue al hospital donde se encontraba Oscar para ver cómo estaba. Él estaba en la habitación 209 del Hospital Santa Rosa. Al entrar al cuarto, Jian vio la cara de Oscar, se podía ver el más puro horror reflejado en su rostro. Jian lo saludó y le preguntó qué pasó. Él le respondió con terror que estaba harto, que tenía miedo, esto estaba atentando su vida. Jian le comentó que él también recibió un maltrato, le mostró su pierna todo moreteada y se asustó aún más. Ese día Jian dijo que pasaría la noche en el hospital acompañándolo, ya que ellos lo iniciaron y debían terminarlo juntos. Era una noche muy fría con una fuerte llovizna, que hacía que los cuartos del hospital se helaran por completo. Una noche un tanto silenciosa, solo se escuchaban los lamentos de dolor de los pacientes del hospital. Esos ruidos escarapelaban el cuerpo, se podía sentir que el ambiente estaba muy cargado de penas, tristezas y muerte. Oscar dormía tranquilamente por el sedante que le dieron para calmar un poco su dolor, mientras que Jian no podía dormir. El miedo lo había invadido por completo, todo le parecía terrorífico, desde las sombras que entraban de la calle, hasta los tristes lamentos de los pacientes. La noche seguía su curso, eran casi las 12 de la noche y Jian comenzó a ser invadido poco a poco por Morfeo, a punto de llevarlo a un mundo de sueños, cuando de repente un golpe muy fuerte proveniente del pasillo hizo que reaccionara y se asustara. El miedo pudo menos
menos que la curiosidad de Jian, el cual se acercó a la ventana de la puerta de la habitación para ver qué pasaba, y por delante de su ventana pasó un anciano muy pálido con su bata del hospital, yendo al final del pasillo donde se encontraban los baños. Él pensó, pobre hombre a esta edad yendo solo a los baños, y salió a ayudarlo. Él lo llamaba al anciano pero este no daba respuesta, pensó que no escuchaba debido a su edad. El anciano estaba ya cerca a la puerta del baño cuando volteó, unos ojos completamente negros miraron a Jian, era una mirada horrible y penetrante. Él quedó congelado viendo como el anciano pasaba a través de la puerta del baño. Luego Jian sintió como si su alma se quebrantara y vio como una niña de largos cabellos con bata de hospital lo atravesaba mientras iba por el pasillo. Quedó perplejo al borde del desmayo por el miedo y la impresión, pero de repente del otro lado del pasillo se escuchó un grito espeluznante, era una niña gritando de miedo como si la estuvieran asesinando. Él vio a la niña correr al otro pasillo, pero esta niña tenía ropa normal, pensó que era familiar de algún paciente y fue a buscarla. Al llegar al otro pasillo vio como la niña ya estaba al final y se metió por una puerta muy grande. Jian pensaba si la ayudaría o no, total no era su problema y tenía mucho miedo, pero al voltear para regresar vio como por el pasillo donde regresaría pasaban dos hombres muy altos y con los ojos negros como la noche en batas blancas corrían hacia donde está él. El miedo lo hizo correr hacia la habitación donde se metió la niña, cerró la puerta y se escondió tras una camilla que tenía un bulto cubierto sobre una. Pasó cerca de 40 min y Jian estaba un poco más calmado, eran casi como las 2 de la mañana y Jian se decidió por ir como sea a la habitación donde estaba Oscar para ver cómo estaba él. Queriendo salir de debajo de la camilla, Jian hizo caer la sábana blanca. Al pararse vio en la camilla echado un cuerpo, se asustó tanto que retrocedió cayéndose tirando una sábana grande que separaba la habitación en dos. Al voltear para ver qué cosa había hecho caer vio varias mesas metálicas en las cuales yacían cuerpos diseccionados, se asustó y salió corriendo. Mientras corría a la habitación de Oscar se calmó un poco pues supuso que está en la morgue del hospital, pero igual seguían con las ganas de vomitar debido a haber visto esos cuerpos. Finalmente llegó a la habitación donde se encontraba su amigo, pero no lo vio en la cama. Desesperado lo buscó y lo encontró en la esquina más oscura de la habitación, yacía ahí parado mirando hacia la pared. Se asustó horriblemente, dijo ¿cómo diablos se paró? Tiene la pierna fracturada. Le gritó oye ¿qué diablos haces ahí? Debes estar recostado. Oscar volteó con esos ojos negros completamente negros y caminó hacia Jian y de un golpe lo sacó disparado contra la mesa. El golpe fue muy fuerte, Jian estaba a punto de perder el conocimiento y antes de que eso pasara Oscar con una voz gruesa, una voz horrible y chillona le dijo llévame donde está descansando mi hijo y luego perdió el conocimiento. En la tarde del mismo día Jian despertó y estaba en una camilla al costado de Oscar. Sus padres de ambos asustados estaban esperando que reaccione para que le cuente todo lo sucedido. Jian tomó un poco de agua porque estaba sediento y luego procedió a contarles todo. Al escuchar la historia de Jian, los padres de ambos decidieron ir con ellos a buscar ese maldito esqueleto, que fue entregado al policía y ponerle fin a este martirio por el pasan sus hijos y que está poniendo en peligro sus vidas. Luego de que los padres de Jian y Oscar escucharan lo que contó Jian, decidieron también intervenir para poder ayudarlo a terminar con esta situación tan macabra y peligrosa por la que están pasando sus hijos. Esperaron hasta las 8 de la tarde, hora en la que permitían a Oscar salir para su casa a reposar por la fractura que tuvo. Lo llevaron a su casa y esa noche su padre lo acompañó en su cuarto para poder vigilarlo y ver que nada malo le vuelva a pasar. Esa misma noche, ya eran como las 3 de la mañana cuando el señor Vicente, padre de Oscar, escuchó a su perro el lobo, ladrando fuertemente y gruñendo como si quisiera atacar a alguien. Al escuchar esto pensó que un ladrón se había metido a su casa para robarle sus cosas, así que se paró y salió del cuarto en dirección a la sala para poder espantar al ladrón, pero cuando estuvo por llegar a la sala escuchó como su perro comenzó a llorar de una manera que nunca lo había escuchado antes, así que apresuró el paso y entró gritando y dando una ensalada de lisuras para hacer correr al ladrón, pero solo vio a un esqueleto pisándole el estómago a su perro. Al ver esto quedó casi congelado, solo observaba cómo lastimaban a su perro sin poder hacer nada. De pronto, haciendo un esfuerzo al máximo, pegó un grito y el esqueleto volteó y lo observó, comenzó a reírse con una risa endemoniada que podía sumergirte en lo más profundo del miedo. El esqueleto se le iba acercando poco a poco. Vicente no le permitió reaccionar, solo estaba ahí mirando cómo se le acercaba. Él pensaba que estaba en una pesadilla y quería despertarse. La desesperación lo invadía más y más, las
las lágrimas en sus ojos no dejan de salir. Era una desesperación tremenda, la tensión comenzó a invadirlo, el miedo en él se agigantaba más y más, no podía creer que esto estaba pasando, de pronto ya estaban cara a cara con el esqueleto. Este giraba su cabeza, y sus cuencas negras y vacías parecían que lo podían observar y lo penetraban como si fuera una mirada muy fuerte. El sudor helado no dejaba de recorrer su cuerpo, estaba por desmayarse, ya no podía soportarlo más cuando el esqueleto le dijo: tu hijo. Tu hijo. Pagara por separarme del mío, te lo arrancaré de tu vida para siempre. No pudo más, eso fue todo lo que una persona normal podría soportar y se desplomó en su sala. A la mañana, su esposa, que se levantaba para hacer sus deberes, lo vio ahí tirado en medio de la sala, pálido, casi morado. Ella gritó, pensó que estaba muerto, pero su grito lo despertó. Ella se alivió y lo abrazó y le preguntó qué le había pasado. Para no asustarla le contó que se había resbalado y quizás se habría golpeado, que no estaba seguro. Su esposa le dijo que para la próxima tenga cuidado y que no la asuste, así, y se fue a hacer sus deberes. Él subió para ver cómo estaba su hijo y vio que todo estaba en orden, entonces lo levantó para contarle todo lo que había pasado. Oscar, al escuchar lo que su padre le contó, se desesperó y se llenó de miedo. Entonces su papá trató de calmarlo y le dijo que esta tarde irían con Gian y su padre a ponerle fin a todo esto. En la tarde Vicente fue a buscar a Gian y a su padre y estos ya lo esperaban para ir a buscar al policía a su casa para poder obtener la información del paradero del esqueleto y ponerle fin a esto. Caminaron por casi 30 min, ya eran las 6:30 p.m, cuando llegaron a la casa del oficial y se pegaron un gran susto al ver la casa. Parecía una casa abandonada, las ventanas estaban tapadas con maderas, no se veía luz alguna, y la puerta principal estaba abierta. A pesar de todo su miedo decidieron entrar a investigar. Al entrar en la casa vieron que todo estaba oscuro, solo se podía ver las partes que eran alumbradas por la poca luz de la luna que entraba por las ventanas mal tapadas. Podían observar que todo estaba regado como si un tornado hubiera entrado en la casa. Seguían andando por la casa recorriendo el primer piso, no encontraban nada, hasta que llegaron a la cocina a ver si había alguien, pero lo que encontraron los dejó helados. Vieron frases escritas en la pared, techo y piso de la cocina que parecía estar escritas con sangre que decían: los mataré, vengaré a mi hijo, te lo arrancaré de tu vida. Al ver esta frase el padre de Oscar recordó el suceso de anoche y se quedó congelado. De repente escucharon pasos en el segundo piso, escucharon una conversación y la horrible risa macabra que ya habían escuchado antes. Se asustaron pero subieron con miedo para poder terminar con esto. El segundo piso era como un pasadizo largo como de un hotel, solo a fondo se veía una puerta abierta y una afuera un televisor encendido. Avanzaron juntos paso a paso con mucho miedo hacia esa luz, hacia ese cuarto. Cuando pasaban por una puerta de los cuartos de los costados, Gian tuvo la sensación de haber observado a una persona de pie con unos ojos completamente blancos mirándolo. Gian apretó fuerte la mano de su padre y este le preguntó qué pasaba. Entonces, en voz baja, casi susurrando, les dijo lo que creyó haber visto. Entonces pensaron que pudo haber sido el policía, así que dieron la vuelta despacio para entrar al cuarto, sin hacer ruido ni asustar al policía. Al entrar al cuarto vieron a los arreadores pero no vieron nada, así que salieron y siguieron caminando al cuarto, donde podían ver esa luz que cada vez era más y más clara. Cuando estaban por entrar, el papá de Gian le dijo que no entrara, que no quería que nada le pase y que los espere afuera. Al entrar ambos padres, vieron un televisor encendido con estática en la pantalla y vieron el esqueleto recostado en una silla, pero no pudieron ver al policía. Cuando el señor Vicente cogió el esqueleto para poder llevarlo a la casa de Gian y acabar con todo esto, alguien les comenzó a hablar con una voz horrible, casi como si fueran gruñidos. Se asustaron y vieron en el televisor, la estática formaba un rostro casi irreconocible y deforme. Cuando les dijo los mataré a todos, no podrán escapar, y comenzó a reírse de forma macabra, mientras su risa se iba deformándose poco a poco. De pronto escucharon una fuerte respiración y se escuchaba como si gotas cayeran del techo al suelo. Subieron las miradas y lo que vieron fue horrible. El techo estaba el policía con el cuello girado hacia atrás, mirándolos con los ojos blancos, babeando, echando espuma por la boca y con una sonrisa diabólica en sus rostros. De pronto gritó y se lanzó encima de ellos. Ambos cayeron al suelo, mientras el policía atacaba al papá de Gian, lo golpeó en la cabeza, ayudó a levantar al papá de Gian y cogió el esqueleto y comenzaron a correr gritando: Gian. Gian. Maldición, corre, sal de la casa, sal de la casa.
Al escuchar esto Jian no lo pensó dos veces y salió corriendo hasta salir de la casa. Mientras los padres corrían para salir de la casa, el policía los estaba siguiendo con una escopeta sin dejar de pronunciar lo siento mucho, lo siento mucho. De pronto se escuchó un disparo y el padre de Jian cayó al suelo diciendo Vicente maldición corre, ve y acaba con esto. Vicente corrió y se percató que ya nadie lo perseguía, llegó a salir y se reunió con Jian. De pronto se escucharon 3 disparos y Jian pegó un grito lleno de dolor como si su alma se desgarrara. Vicente lo cogió para que no entrara y se lo llevó a la fuerza hasta la estación de policía. Al entrar el coronel reconoció a Jian y vio al señor Vicente con un esqueleto en sus hombros. Entonces se asustó y le preguntó Jian, ¿pudieron terminar con esto? ¿Cómo está Roberto? Entonces Jian le contó lo que sucedió y de inmediatamente fueron a la casa del oficial con una patrulla. Al llegar a la casa vieron todo el desastre y un charco de sangre en las escaleras, pero ningún cadáver, así que sacaron sus armas y comenzaron a buscar por la casa, hasta que llegaron al cuarto del fondo del pasillo. En él encontraron el cuerpo del oficial Roberto, con la cabeza destruida, con la escopeta apuntando a ella. Se había suicidado. En sus manos tenía un papel que decía lo siento, nunca quise lastimar a nadie, ellos, los demonios me obligaron, le disparé a matar y ellos se lo llevaron. Siguieron buscando al padre de Jian, pero por más que lo buscaban no llegaron a encontrarlo. Al salir los oficiales le dieron la nota a Jian, se disculparon y el destrozado se puso a llorar. Era tanto su sufrimiento que los demás también sentían su dolor. Luego de haberse calmado, le quitó el esqueleto a Vicente y él mismo fue a su casa para poderle poner fin a todo esto. Bajó al sótano, agarró su pala y comenzó a cavar, hasta que pudo ver el esqueleto del niño y puso el cuerpo de su padre para enterrarlo juntos. Mientras lo enterraba vio a su padre parado al costado de los cuerpos, se miraba con una sonrisa, con una mano alzada como despidiéndose de él. Jian sonrió y terminó de enterrarlos. Pasó un mes desde que todo el suceso terminó, la familia de Jian seguía de luto, pero todo había terminado. Ambos amigos fueron al sótano para conversar ya que la casa estaba llena de familiares por la misa de un mes del padre de Jian. Ahí se miraron y dijeron por fin se acabó, lo logramos, mi padre fue un héroe, murió por nosotros, y ambos sonrieron y decidieron subir. De repente la puerta se cerró y todo se puso oscuro. Cuando escucharon hola chicos, sus corazones por poco se detienen, se helaron sus cuerpos y las lágrimas comenzaron a salir en ambos. De pronto escucharon no me he olvidado de ustedes, les dije que me vengaría. Luego se escucharon unos gritos desgarradores, luego todo lo que quedó fue oscuridad y un silencio terrorífico. Ambos amigos quedaron atrapados en la oscuridad. Bueno amigos, este es el final de Atrapados en la Oscuridad. Aquí me despido hasta el otro sábado.